A continuación, recibimos sobre la misma temática y su visión, la Constitución y lo penal, la importancia de la división de poderes, al doctor Hernán Pérez Loz, articulista de Diario El Universo y distinguido jurisconsulto ecuatoriano. Doctor. Gracias. No me queda sino comenzar adhiriéndome a las palabras de Jorge, reiterando nuestra, yo diría, casi admiración por la labor que desempeña la ingeniera Joyce Diginata en el medio ecuatoriano. Su aporte a la sociedad ecuatoriana con la tenacidad que la caracteriza fue vital, como lo recuerda muy bien Jorge, en la implementación de lo que hoy se conoce como pues, la dolarización. Hubo ciertamente muchos actores en aquella época y que también habría que recordarlos, pero evidentemente la labor de Joyce en esa época fue notable y hoy de alguna manera estamos pues, los ecuatorianos disfrutando un poco de esa estabilidad económica que gracias a la dolarización tenemos. Y probablemente voy a hacer aquí un pequeño desvío, si se quiere, porque el tema de la dolarización me parece que es importante tenerlo en mente cuando hablamos de la corrupción, que es uno de los temas que entiendo que se nos ha pedido que abordemos. ¿Por qué tuvimos la dolarización? ¿Por qué el Ecuador decidió resignar lo que en todo el mundo existe, la política monetaria? En el fondo no es el sistema ideal, ¿verdad? La dolarización implica un renunciamiento, una entrega, una delegación, un amputarnos de alguna forma la soberanía monetaria y no tener nosotros la posibilidad, una moneda propia, una política monetaria. Esto que resulta a veces muy común en el Ecuador hablar, si uno se pone a pensar, no es realmente una medida loable, si se quiere. Deberíamos tener nuestra moneda propia, deberíamos tener nuestra política monetaria, deberíamos tener un banco central autónomo. Debería haber, como en todas partes, un banco central que dirija la política monetaria y que haga un balance a la política fiscal del gobierno. Pero en el Ecuador no lo tuvimos que resignar. Y básicamente fue por una desconfianza. Y la desconfianza llegó a tal punto en los poderes políticos, en el poder político de la sociedad, que creo que los propios líderes políticos optaron por dejar en manos de la Reserva Federal, si se quiere, la moneda ecuatoriana. La dolarización de alguna manera es un reconocimiento de que quizás en el Ecuador tenemos ciertas áreas, ciertos temas que son demasiado serios para que esté en manos de los ecuatorianos y de los políticos. Yo espero que algún día volvamos a tener una moneda propia, ¿verdad? Pero hasta mientras, yo creo que la dolarización hay que defenderla y creo es más que debería constar en la Constitución. Deberíamos reconocerle y darle un rango constitucional hasta que en algún momento el Ecuador madure su liderazgo y podamos tener realmente una moneda propia. Pero hasta mientras yo creo que la solución que aparentemente era en un momento una solución simplemente transitoria ha dado buenos frutos y hay que defenderla. Pero volvamos al tema de la corrupción. El fenómeno o la experiencia que tuvo el Ecuador con el tema de la dolarización y lo bien que nos fue hasta cierto punto en entregarle, en renunciar nosotros como ecuatorianos al manejo de la política monetaria, podría ser una experiencia que puede llevársela en el área del combate a la corrupción. Y digo esto porque durante la campaña electoral, el presidente Moreno, pero siguiéndole un poco los pasos al candidato Lasso, comenzó a jugar con la idea y a hablarnos de pedir la asistencia de las Naciones Unidas
¿verdad?, para crear una comisión en el Ecuador, con los auspicios de las Naciones Unidas, que se encargue de dirigir las investigaciones anticorrupción. La idea no es nueva, no es ni del señor Lazo ni del señor Moreno. La idea ya está implementándose en algunos países en Centroamérica con mayor exactitud en Guatemala, lleva ya algún tiempo y básicamente consiste en que las Naciones Unidas provee una comisión, un comisionado, un fiscal especializado en la persecución y en el descubrimiento de delitos de corrupción altamente complicados, de carácter internacional, de lavados de activos, etcétera. Y él básicamente, este fiscal, lo pone en conocimiento de la Fiscalía local guatemalteca, los asuntos que va descubriendo. Pero tiene un enorme poder, un enorme establecimiento de oficinas y de gente que coopera con él y logra de esa manera, ha logrado de esa manera desarticular en buena medida, no en su totalidad, el problema serio de la corrupción. El Ecuador enfrenta obviamente un problema similar o quizás más serio que el que tuvo Guatemala. En Guatemala había un componente evidentemente de una década de una guerra civil, y la idea original en Guatemala fue la de ayudar a que el Estado lleve a la justicia a los abusos de derechos humanos, pero se ha creado este precedente muy importante en Centroamérica, lo está siguiendo Honduras, y quizás nosotros deberíamos retomar la idea que se presentó como una idea de campaña electoral y pensar y repensar si no es mejor, probablemente, que el tema de la corrupción sea de alguna manera delegado a algún grupo internacional de juristas y de fiscales que gozan de amplia autonomía y que puedan de alguna manera disminuir o controlar semejante azote. La desconfianza que existe en los ecuatorianos en la labor que tienen la propia Fiscalía ecuatoriana es enorme y lo estamos viviendo en este momento. Y esto nos lleva al tema de la división de poderes. De alguna manera ya lo anotó Jorge en su intervención. El presidente Correa, de alguna forma muy, hasta cierto punto muy honesta, se proclamó el propietario, el dueño, el líder de todos los poderes del Estado. Y la pregunta yo quisiera hacerla no tanto desde el punto de vista de Correa, sino desde el punto de vista de los otros poderes del Estado. No solamente tenemos que preguntarnos cómo llegó el Ecuador a tener un presidente que se proclamó el propietario y el dueño y el director de todos los poderes del Estado, sino que cómo tuvimos una clase política que permitió eso. Cómo tuvimos un Congreso Nacional y una Corte Suprema y una Corte Constitucional que permitió eso. Es decir, tenemos que comenzar en el Ecuador, después de esta larga década, un poco a reflexionar qué hicimos nosotros. ¿Por qué permitimos que haya un gobierno que atropelle de esa manera, de una manera tan descarada, tan abierta, tan impune, y permitimos entonces que líderes políticos permitieron a su vez que esta situación prospere, hasta el punto de que hoy en día apenas se aflojan un poco las amarras y se permite un poco la libertad de expresión, inmediatamente el presidente Moreno obtiene una enorme popularidad. La idea de la división de poderes, como ustedes saben, no es algo nuevo, no es algo que lo hemos inventado en el Ecuador, aunque aquí no lo hemos practicado tan a menudo. Es una idea que arrastra desde hace mucho tiempo, que fue obviamente conceptualizada por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, previa a la Revolución Francesa, pero ya había, Montesquieu lo que hace básicamente es un análisis de derecho comparado, constitucional, en su análisis de las diferentes constituciones que habían en aquel entonces, y comienza a llevar adelante la idea de que probablemente el mejor gobierno es aquel en que las tres funciones que él encontraba básicas, que son la producción de la ley, la aplicación de la ley y la administración del Estado, estén en manos diferentes.
Implícita en el tema de la división de poderes es un conflicto y una tensión que existe en una democracia. Una democracia es el gobierno de todos nosotros, es un autogobierno, es una forma de autogobierno, es una forma de decisión colectiva, ¿verdad? Y ese es la base de la democracia que se conjuga en el tema, en el proceso electoral. Pero por otro lado tenemos, en el otro extremo de la balanza, tenemos los derechos de los individuos, los derechos de las personas, los derechos o de las empresas, si ustedes quieren. Este desbalance que puede darse a veces entre la democracia como expresión o como manifestación de la voluntad soberana y los derechos de las personas es lo que lleva de alguna manera a que en algunos momentos haya un conflicto y sea necesario reforzar el derecho de las personas frente al proceso democrático que tenemos que respetarlo, pero que no por ello tiene que atropellar a las personas. Esa es básicamente la idea implícita en la división de poderes. Y el Ejecutivo, de alguna manera, está en la mitad de ambos extremos, ¿verdad? En un extremo tenemos el proceso electoral que lleva adelante las asambleas o las legislaturas, o como quieran llamárselas, son la expresión de la voluntad popular. En ellas se expresa la diversidad ideológica de una sociedad, ¿verdad? De izquierda o derecha o de centro, etcétera. Y en el otro extremo estamos nosotros, los ciudadanos como individuos, que necesitamos tener garantías y defensas y barreras. Esa conjugación, ese choque, esa tensión, encuentra en las constituciones modernas una serie de balances o de amarras, si ustedes quieren, institucionales, ¿verdad? Que van desde la definición del área de cada una de estas tres actividades y a su vez la inmersión o la ubicación de ciertas organizaciones de control, como son, por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría, etcétera, en otros países. Pero básicamente hay tres áreas importantes que en la medida en que de alguna forma estén no necesariamente en conflicto, porque esa no es la idea, sino que estén compartiendo el poder. La democracia es eso, la democracia es un sistema de compartir el poder entre tantos, entre muchos, y poder de alguna manera asegurar, por un lado, obviamente, la representación democrática que se traduce en la ley y por otro lado, la protección de los individuos que se traduce en las garantías del debido proceso ante una justicia independiente. Lamentablemente en el Ecuador no hemos tenido eso en los últimos 10 años. Ha sido una experiencia nefasta, terrible. El atraso que ha tenido el Ecuador en materia de desarrollo económico se debe en buena parte a esta situación de falta de institucionalidad. ¿Qué institucionalidad puede haber en un país donde una sola persona dirige todas las funciones del Estado? Cuando ustedes escuchen hablar de como un rescate de la década pasada que ha sido la institucionalidad, la pregunta es, ¿qué institucionalidad puede existir en un país donde solamente la voluntad de una persona era la que marcaba la dirección de todas las funciones públicas? Hago votos simplemente para terminar en la necesidad de que hagamos una reflexión de por qué el Ecuador pasó en la década que hemos tenido, cómo evitar que esto se repita otra vez. Tengo mis dudas sobre si esto se va a arreglar simplemente con una consulta popular, que parece más bien una fórmula de escape del presidente Correa a lo acorralado que se encuentra, pero tampoco estoy no necesariamente en contra del asunto. Creo que los problemas del Ecuador son más grandes que los problemas del presidente Moreno, y eso le sucede a muchos a los políticos ecuatorianos, ¿no? No entienden que los problemas del país van más allá de los problemas de ellos. Agradezco a todos la invitación y espero pues que tengamos la oportunidad quizás al final de hacer un diálogo. Muchas gracias.